Cuando gruñó de nuevo lo hizo con tanta fuerza que Alicia le volvió a mirar la cara bastante alarmada. Ya no había lugar a dudas. Era ni más ni menos un cerdito, y ahora estuvo segura de que sería absurdo seguir cargándolo, de modo que lo puso en el suelo y sintió un gran alivio al verlo salir trotando tranquilamente en dirección al bosque. Si hubiese crecido, se dijo Alicia, hubiese sido un chico horrible, pero como cerdo me parece que está muy bien. Y se puso a pensar en otros chicos que conocía que harían muy bien el papel de cerditos y ya decía para sí, si uno supiese el método correcto de transformarlos. Cuando se sobresaltó al ver al gato de Cheshire sentado en la rama de un árbol a unos metros de distancia. El gato no hacía más que sonreír cuando vio a Alicia. Parecía bonachón, pero tenía las uñas muy largas y muchos dientes, así que convenía tratarlo con respeto. Minino de Cheshire le empezó a hablar con cierta timidez, pues no tenía idea de si le gustaría o no el nombrecito. Como vio que la sonrisa se hacía aún más amplia, Alicia pensó, «Vamos, hasta ahora parece que está contento». Y se animó a seguir. «¿Quieres decirme, por favor, qué camino debo tomar desde aquí?» «Eso depende de a dónde quieras ir», contestó el gato con lógica aplastante. «No me importa mucho a dónde», dijo Alicia. «En ese caso no importa para nada en qué dirección camines», dijo el gato. «Siempre que llegue a alguna parte», concluyó Alicia. «Oh, eso es seguro. Llegarás a alguna parte si caminas bastante». A Alicia le pareció que aquello era innegable, de modo que ensayó otro tipo de pregunta. «¿Cómo es la gente que vive por aquí?» «En esa dirección», dijo el gato agitando la pata derecha, «vive un sombrerero, y en aquella dirección una liebre. Visita cualquiera de los dos. Ambos son locos». «Pues ninguna gana tengo de andar con locos», observó Alicia. «Ah, pero eso es inevitable. No te puedes escapar», dijo el gato. «Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco, tú estás loca». «¿Cómo sabes que yo estoy loca?» «Tienes que estarlo», respondió el gato, «o no habrías venido por estos lados». A Alicia no le pareció que eso probaba nada, y sin embargo continuó. «¿Y cómo sabes que tú estás loco?» «Para empezar, admitirás que un perro no es loco, ¿eh?» «Pues sí». «Muy bien entonces», continuó el gato. «Un perro gruñe cuando está enojado y mueve la cola cuando está contento, ¿no es cierto? En cambio yo gruño cuando estoy contento y muevo la cola cuando estoy enojado. En consecuencia, estoy loco». «Yo le llamo ronronear, no gruñir», dijo Alicia. «Llámalo como quieras», dijo el gato. «¿Vas a jugar al cricket con la reina esta tarde?» «Me gustaría muchísimo», contestó Alicia, «pero aún no he sido invitada». «Allí me verás», dijo el gato, y diciendo eso, desapareció. Alicia no se sorprendió demasiado. Se estaba acostumbrando tanto a que pasaran cosas extraordinarias. Mientras miraba el lugar por donde se había desvanecido el gato, volvió a aparecer de pronto. «De paso, ¿qué fue del bebé?», dijo el gato. «Casi me olvidaba de preguntarte». «Se transformó en un chancho», respondió Alicia lo más tranquila, como si el gato hubiese aparecido de modo natural. «Ya me parecía que eso iba a suceder», dijo el gato, y se desvaneció de nuevo. Alicia aguardó un ratito, casi esperando verlo otra vez, pero no apareció más, y después de un momento se puso a caminar en la dirección donde el gato le había dicho que vivía la liebre. «Sombrereros ya he visto muchos. Me parece que la liebre será más interesante. Quizá no esté loca de remate, por lo menos no tan loca como estuvo en marzo». Al decir esto, levantó la vista y ahí estaba de nuevo el gato, sentado en la rama de un árbol. «¿Dijiste chancho o gancho?» «Dije chancho», replicó Alicia, «y te ruego que no aparezcas y desaparezcas tan de golpe, que me haces dar mareos». «Muy bien», dijo el gato, y esta vez se fue desvaneciendo muy despacito, comenzando por la punta de la cola y acabando por la sonrisa, que se quedó allí algún tiempo después que lo demás había desaparecido. «Bueno», dijo Alicia para sí, «a menudo he visto un gato sin sonrisa, pero una sonrisa sin gato, eso sí que es la cosa más extraordinaria que he visto en mi vida». No había hecho mucho camino cuando apareció ante su vista la casa de la liebre. Le pareció que no podía ser otra cosa porque las chimeneas tenían forma de orejas y el techo estaba cubierto de piel. La casa era tan grande que no quiso acercarse hasta comer otro poco del hongo de la mano izquierda, y ahora creció hasta tener 60 centímetros de alto. Aún así, se dirigió allí con cierta timidez pensando, ¿y si después de todo estuviese loca de remate? Casi hubiera sido mejor ir a visitar el sombrerero.
Había una mesa tendida debajo de un árbol, frente a la casa, y el sombrerero y la liebre se hallaban tomando allí el té. Entre los dos estaba sentado un lirón profundamente dormido, y los otros dos lo utilizaban como almohadón, apoyando los codos sobre él y conversando por sobre su cabeza. «Qué cosa tan incómoda para el lirón», pensó Alicia, aunque como está dormido me imagino que no le importará mucho. La mesa era grande, pero los tres invitados estaban apiñados en un rincón y cuando vieron a Alicia que se acercaba empezaron a gritar: «¡No hay lugar! ¡No hay lugar!». «Hay lugar de sobra», les dijo Alicia indignada, y se sentó en un gran sillón a un extremo de la mesa. «¿Quieres tomar un poco de vino?», le dijo la liebre en tono de amable invitación. Alicia miró por toda la mesa, pero allí no había más que té. «No veo que haya vino», observó. «No lo hay», le respondió la liebre. «En tal caso, me parece muy descortés de su parte habérmelo ofrecido», le dijo Alicia muy enojada. «Pues no fue muy cortés de su parte haberse sentado a mi mesa sin ser invitada. Yo no sabía que la mesa era suya, está puesta para muchos más de 3. Tienes el pelo muy largo», dijo en eso el sombrerero, que había estado mirando a Alicia con gran curiosidad y ahora hablaba por primera vez. «Debía usted aprender que es una grosería hacer observaciones personales», le objetó Alicia con severidad. Al oír aquello, el sombrerero abrió muy grandes los ojos, pero todo cuanto dijo fue: «¿En qué se parece un cuervo a un escritorio?». «Bueno, ahora sí que nos vamos a divertir», pensó Alicia. «Me alegro de que empiecen a proponer adivinanzas». Y en voz alta añadió: «Me parece que sí puedo adivinar eso». «¿Quieres decir que sabes la respuesta?», preguntó la liebre. «Precisamente». «Entonces deberías decir exactamente lo que quieres y no otra cosa», continuó la liebre. «Pues así lo hago», replicó Alicia inmediatamente. «Por lo menos quiero decir lo que digo, que viene a ser lo mismo, como ustedes saben muy bien». «Nada de eso. No es ni parecido», dijo el sombrerero. «Es como si dijeses que es lo mismo decir veo lo que como, que decir como lo que veo. Es como si dijeses que es lo mismo decir me gusta lo que me dan, que me dan lo que me gusta», agregó la liebre. «Es como si dijese», añadió el lirón, que parecía estar hablando en sueños, «que es lo mismo decir respiro cuando duermo que duermo cuando respiro». «Que es precisamente lo que te pasa a ti», dijo el sombrerero. Y aquí decayó la conversación y la tertulia quedó en silencio durante un minuto, el cual aprovechó Alicia para pensar en todo lo que sabía en relación a los cuervos y a los escritorios, que a decir verdad no era mucho. El sombrerero fue el primero en romper el silencio. «¿Qué día del mes es hoy?», dijo volviéndose hacia Alicia. Había sacado el reloj del bolsillo y lo miraba con ansiedad, sacudiéndolo de cuando en cuando y poniéndoselo al oído. Después de pensarlo un momento, Alicia le dijo: «4». «2 días equivocada», suspiró el sombrerero. «Te dije que la mantequilla no serviría para esa obra», agregó dirigiéndose a la liebre. «Sin embargo», respondió con dulzura la liebre, «¿era mantequilla de la mejor?». «Sí, pero tenía miguitas», gruñó el sombrerero. «No debías haberla extendido con el cuchillo del pan». La liebre sacó de nuevo el reloj y lo miró con aire lúgubre. Luego lo metió en la taza de té y lo volvió a consultar sin encontrar nada más pertinente que decir. «Pues digas lo que digas, era mantequilla de la mejor». Alicia había estado mirando con curiosidad por sobre el hombro del sombrerero desde hacía un ratito y por fin observó: «¿Qué reloj más curioso? Da la fecha del mes y no la hora del día». «¿Y por qué había de darla? ¿Acaso tu reloj da el año en que estamos?». «Claro que no», replicó muy lista Alicia, «pero eso es porque tendría que dar el mismo año durante tanto tiempo». «Pues eso es lo que hace el mío», dijo el sombrerero. Alicia estaba perpleja. La observación del sombrerero parecía no tener ningún significado. «No entiendo muy bien eso que usted dice», le dijo tan cortésmente como le fue posible, siempre temerosa de ofender a aquellos seres estrambóticos. «El lirón se ha dormido otra vez», dijo el sombrerero, derramándole un poco de té caliente en el hocico. El lirón sacudió con impaciencia la cabeza y dijo sin abrir siquiera los ojos: «Naturalmente, naturalmente, eso es precisamente lo que iba a decir yo». «¿Has resuelto ya la adivinanza?», dijo entonces el sombrerero volviéndose hacia Alicia. «No, me doy por vencida», contestó Alicia. «¿Cuál es la respuesta?». «No tengo la menor idea», dijo el sombrerero. «Ni yo», dijo la liebre. Alicia suspiró hastiada. «Me parece que podían emplear su tiempo en mejor cosa que malgastándolo en proponer adivinanzas que no tienen respuesta».
Si conocieras al tiempo como lo conozco yo, no hablarías de malgastarlo. Se trata de una persona, no de una cosa. No entiendo qué quiere decir usted con eso. Naturalmente que no lo entiende, dijo el sombrerero echando la cabeza hacia atrás con gesto de desprecio. Estoy casi seguro de que nunca has hablado con el tiempo. Tal vez no, dijo Alicia, pero bien que tengo que marcarlo cuando estudio música. Pues ahí está la explicación. El tiempo no soporta que lo marquen. Si te preocuparas, en cambio, de estar en buenas relaciones con él haría lo que tú quisieras con el reloj. Supón, por ejemplo, que fuesen las 9 de la mañana, justo la hora en que empiezan las clases. Con solo una pequeña sugerencia al oído del tiempo, el reloj daría toda la vuelta y marcaría la 1, hora de almorzar. Ojalá fuese ahora mismo la hora de almorzar, dijo para sí la liebre, en un murmullo perfectamente audible. Eso sería muy bueno, dijo Alicia pensativa, refiriéndose a lo que había dicho antes el sombrerero, aunque si lo fuese, no tendría mucho apetito porque en realidad serían las 9. Al principio posiblemente extrañarías, dijo el sombrerero, pero lo interesante es que podrías mantener la hora en la 1:30 todo el tiempo que tú quisieras, y así nunca tendrías que ir a la escuela. ¿Acaso es así como te las arreglas tú?, preguntó Alicia. El sombrerero sacudió negativamente la cabeza con aire melancólico. No, ya no. El tiempo y yo nos peleamos en marzo pasado, justamente antes de que se volviese loca, señalando con la cuchara a la liebre. Fue durante el gran concierto que dio la Reina de Corazones, ocasión en que yo tuve que cantar. En eso se despertó el lirón sacudiéndose y empezó a cantar, y siguió tanto tiempo que tuvieron que darle un buen pellizcón para que se callara. Bueno, apenas había terminado la primera estrofa, continuó relatando el sombrerero, cuando la duquesa chilló: «Está asesinando el tiempo de esa canción, que le corten la cabeza». «¡Qué salvajismo más espantoso!», expresó Alicia. Y desde entonces, continuó el sombrerero con tono lúgubre, ya no quiere hacer ni una sola cosa de lo que le pido. Ahora siempre son las 6. A Alicia se le fueron iluminando las cosas y expresó la brillante idea que se le había ocurrido. ¿Acaso es por eso que hay aquí tantas tazas y demás cosas para el té? Eso es, precisamente, dijo el sombrerero con un suspiro. Siempre es la hora del té y ni siquiera tengo tiempo de lavar las cosas entre un té y otro. Ah, dijo Alicia, y es también por eso que se van corriendo los lugares de la mesa, ¿eh? Claro, nos corremos a medida que se van ensuciando las tazas. ¿Y qué hacen cuando llegan de nuevo al principio?, se atrevió a preguntar Alicia. ¿Qué te parece si cambiamos de tema?, interrumpió la liebre bostezando. Me estoy cansando de todo esto. Voto porque la señorita nos cuente un cuento. Me temo que no sé ninguno, dijo Alicia alarmada con la propuesta. Entonces contará uno el lirón, chillaron los otros dos. ¡Despierta, lirón! Y empezaron a pellizcarlo uno de cada lado. El lirón abrió los ojos muy lentamente. No estaba dormido, dijo con voz débil y enronquecida. He oído palabra por palabra todo lo que ustedes dijeron. Cuéntanos un cuento, ordenó la liebre. Sí, por favor, imploró Alicia. Y date prisa, añadió el sombrerero, o te quedarás dormido antes de terminar. Había una vez 3 hermanitas, comenzó el lirón muy apurado, que se llamaban Elsa, Celsa y Tili, y vivían en el fondo de un pozo. ¿Y qué comían?, preguntó Alicia, a quien siempre interesaban mucho las cuestiones relativas a la comida y a la bebida. Comían melaza, contestó el lirón después de pensarlo un minuto. No puede ser, ¿sabes? Se hubiesen enfermado, le dijo Alicia muy suavemente por miedo a que se enojase. ¿Y se enfermaron?, dijo el lirón. Se pusieron muy enfermas. Alicia trató de imaginarse un poco cómo sería vivir de ese modo extraordinario, pero la confundía demasiado, de modo que optó por preguntar: ¿y por qué vivían en el fondo de un pozo? Toma un poco más de té, dijo entonces la liebre a Alicia. No he tomado nada todavía, replicó Alicia con tono ofendido, de modo que sería imposible que tomase más. ¿Quieres decir que no puedes tomar menos?, volvió a discutirle el sombrerero. Es muy fácil tomar más que menos. Nadie te ha pedido tu opinión, replicó Alicia, que se estaba poniendo tan belicosa como ellos. ¿Quién es la que hace ahora observaciones personales, preguntó el sombrerero con tono de triunfo. Alicia no supo cómo contestar aquello, de modo que no tuvo más remedio que servirse té y comer pan con mantequilla, volviéndose luego hacia el lirón para repetirle la pregunta de antes. ¿Por qué vivían en el fondo de un pozo? De nuevo se tomó el lirón algún tiempo para pensar y al fin respondió:
Era un pozo de melaza. No existe semejante cosa, empezaba a decir Alicia con gran indignación, pero el sombrerero y la liebre la hicieron callar. ¡Shh! Y el lirón malhumorado observó: si no te puedes portar con cortesía, será mejor que termines el cuento tú. No, por favor, continúa, dijo entonces Alicia muy humilde. Ya no te volveré a interrumpir, y me imagino que sí existirá algún pozo de melaza. Alguno, ¿eh? ¿Qué les parece?, dijo el lirón indignado. Sin embargo, consintió en continuar. Estas 3 hermanitas estaban aprendiendo a dibujar. ¿Qué dibujaban?, preguntó Alicia, olvidándose por completo de su promesa. Melaza, contestó el lirón sin pararse a pensar esta vez. Yo quiero una taza limpia, interrumpió el sombrerero. Corrámonos todos un lugar. Al hablar, se corrió un lugar y el lirón siguió su ejemplo. La liebre se corrió al lugar del lirón y a su vez Alicia, bastante de mala gana, ocupó el lugar de la liebre, pareciéndole que el único que salía ganando con aquellos cambios era el sombrerero. Y la pobre Alicia fue quien salió peor de todos porque la liebre acababa de derramar en su plato la jarra de la leche. Como Alicia no quería ofender de nuevo al lirón, comenzó con suma prudencia. Lo que pasa es que no comprendo de dónde sacaban la melaza. Se puede sacar agua de un pozo de agua, ¿no es cierto?, dijo el sombrerero, de modo que no me parece una cosa del otro mundo que se saque melaza de un pozo de ídem, pedazo de tonta. Pero es que las chicas estaban dentro del pozo, le dijo Alicia al lirón, prefiriendo no hacer el menor caso de la observación grosera del sombrerero. Naturalmente que sí. Bien adentro. Esa respuesta sumió a Alicia en tal confusión que optó por dejar al lirón que continuase su cuento sin interrumpirlo. Estaban aprendiendo a dibujar, continuó el lirón bostezándose y frotándose los ojos porque ya le estaba dando mucho sueño, y dibujaban cosas de todas clases, todo lo que empieza con M. ¿Por qué con M?, preguntó Alicia. ¿Y por qué con M?, replicó la liebre. Alicia guardó silencio. El lirón había cerrado para entonces los ojos y ya se estaba adormilando, pero como el sombrerero lo pellizcaba, se despertó con un chillido y continuó su cuento. Todo lo que empieza con M, tal como maullidos y mesas y mucho. ¿Han visto alguna vez un dibujo de mucho? En realidad, y ya que me lo preguntas, le contestó Alicia sumamente confundida, no me parece haber visto nunca tal cosa. Entonces no tienes por qué hablar, le dijo el sombrerero. Esta grosería fue más de lo que Alicia pudo soportar, de modo que se levantó de la mesa sumamente fastidiada y se mandó mudar. El lirón se quedó dormido inmediatamente y ninguno de los otros 2 hizo caso alguno de la deserción de la chica, por más que ella se volvió 2 veces con cierta esperanza de que la llamasen. La última vez que miró, los vio tratando de meter al lirón dentro de la tetera. Por lo menos ahí no voy a volver nunca, decía Alicia para sí, mientras se escogía con mucho cuidado el camino que había de seguir en el bosque. Es el té más estúpido a que nunca he asistido en toda mi vida. Al decir esto, observó que uno de los árboles tenía una puerta que llevaba al interior. ¡Qué curioso!, pensó Alicia, pero como todo resulta raro hoy, creo que lo mejor es que entre enseguida. Y así lo hizo. De nuevo se encontró Alicia en el largo hall del principio, cerca de la mesita de vidrio. Esta vez me voy a arreglar mejor, se dijo, tomando la llavecita dorada y abriendo la puerta que conducía al jardín. Se puso entonces a mordisquear el pedacito de hongo que había guardado en el bolsillo hasta que su estatura se redujo a 30 centímetros. Entonces recorrió el pasillo aquel y por fin se encontró en el precioso jardín, entre frescas fuentes y canteros de flores de brillantes colores. A la entrada del jardín había un enorme rosal cuyas rosas eran blancas, pero había 3 jardineros ocupadísimos pintándolas de rojo. Eso le pareció muy raro a Alicia, quien resolvió acercarse para observarlos mejor. Cuando estuvo cerca como para oírlos, oyó que uno de ellos decía: «¡Cuidado, Cinco! No sigas salpicándome de pintura de esa manera». «No pude evitarlo», replicó Cinco con tono malhumorado. «Siete me empujó el brazo». A lo cual Siete levantó la vista y dijo: «Eso es, Cinco, échale nomás la culpa a otro». «Harías mejor en callarte», le dijo Cinco. «Ayer, sin ir más lejos, oí decir a la reina que merecías que te cortasen la cabeza». «¿Por qué motivo?», preguntó el que había hablado primero. «Eso es cuenta tuya, Dos», dijo Siete. «Sí, es cuenta suya», dijo Cinco, «pero yo se lo diré. Fue por llevarle a la cocinera bulbos de tulipanes en lugar de cebollas».
Arrojando al suelo su pincel, Siete ya empezaba furioso a decir: «De todas las injusticias del mundo», cuando se fijó por primera vez en Alicia, que los miraba, y dejando inmediatamente de hablar, hizo que los otros dos se fijaran también, con lo cual los tres hicieron a la niña una profunda reverencia. «¿Quieren decirme, por favor?», preguntó Alicia con cierta timidez, «¿por qué están pintando esas rosas de rojo?». 5 y 7 nada dijeron, y miraron a 2, quien en voz baja comenzó a decir: «Bueno, niña, ¿sabe usted? Lo que pasa es que debió haberse plantado un rosal de rosas rojas, y por error pusimos uno blanco. Si lo llegara a descubrir la reina, nos cortarían a todos la cabeza, ¿sabe? De modo que, como usted ve, estamos tratando de remediar las cosas como podemos, antes de que venga». En ese momento el 5, que había estado mirando ansiosamente al otro lado del jardín, pegó el grito: «¡La reina! ¡La reina!». Y los 3 jardineros ipso facto se tiraron de bruces en el suelo. Había mucho ruido de pisadas y Alicia miró por todos lados deseando ver a la reina. Primero aparecieron 10 soldados que llevaban cachiporras. Eran chatos de cuerpo, igual que los jardineros, y rectangulares, y los brazos y piernas salían de los ángulos. Luego iban 10 cortesanos, adornadísimos de brillantes y caminando de 2 en 2, igual que los soldados. Luego venían los niños reales, también 10 en número. Estas monaditas venían saltando alegremente en parejas, tomados de la mano, e iban adornados de corazones. Después venían los invitados, casi todos reinas y reyes, aunque entre ellos Alicia reconoció al conejo blanco, que hablaba con mucha prisa y muy nervioso, sonriéndose a todo cuanto se le decía. No hizo ningún caso de ella cuando pasó por su lado. Lo seguía la jota de corazones, quien llevaba la corona real sobre un almohadón de terciopelo carmesí. Al final de todo aquel enorme cortejo venían el rey y la reina de corazones. Alicia dudaba si debía o no ponerse de bruces como los otros jardineros, pero no pudo recordar ningún reglamento que indicara esa conducta para los desfiles. Además, pensaba, ¿para qué habían de servir los cortejos si todo el mundo se pusiese de bruces y nadie pudiese ver nada? De modo que se quedó donde estaba y se limitó a esperar. Cuando el cortejo pasó frente a Alicia, todos se detuvieron a mirarla y la reina preguntó severamente: «¿Quién es esta?». Como dirigió la pregunta a la jota de corazones y ésta no hizo más que saludar y sonreír a guisa de respuesta: «Idiota», le dijo la reina echando hacia atrás la cabeza con gesto de impaciencia, y volviéndose a Alicia continuó: «¿Cómo te llamas, chiquilla?». «Me llamo Alicia, Majestad», contestó Alicia con suma cortesía, añadiendo para sí, sin embargo: «Bah, pero si no son más que una baraja de cartas, después de todo no sé por qué les voy a tener miedo». «¿Y quiénes son esos?», preguntó entonces la reina, señalando a los 3 jardineros que todavía yacían de bruces alrededor del rosal, mostrando el dibujo de la espalda, que como era exactamente igual al del resto de la baraja, la reina no podía saber si eran jardineros, soldados o aún 3 de sus propios hijos. «¿Cómo quiere que lo sepa yo?», replicó Alicia, sorprendida de tener tanto valor. «No es cosa que me incumba en absoluto». La reina se puso carmesí de rabia y, después de mirarla un momento furibunda como una fiera salvaje, comenzó a gritar: «¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza!». «¡Qué disparate!», replicó Alicia muy fuerte y con tono decidido. La reina pareció impresionarse con aquella respuesta audaz y guardó silencio, mientras el rey, tomando cartas en el asunto, le dijo tímidamente, poniéndole la mano sobre el brazo: «Considera, querida mía, que solo se trata de una niña». La reina se dio vuelta indignada sin mirarlo más y se dirigió a la jota de corazones diciéndole: «Dalos vuelta». Se refería a los jardineros. La jota sí lo hizo con sumo cuidado, valiéndose de su pie. «Levántense», dijo la reina con voz chillona, y los 3 jardineros se incorporaron de un salto y empezaron a hacer reverencias a la reina, al rey, a los niños reales y a todo el resto de la concurrencia. «¡Basta de saludos!», chilló la reina. «Me dan vértigos de solo verlos». Y volviéndose hacia el rosal continuó: «¿Qué diablos han estado haciendo aquí?». «Si permite, su majestad», dijo el 2 con tono muy humilde y poniendo una rodilla en tierra mientras hablaba. «Tratábamos de...». «Ya veo lo que trataban de hacer», dijo entonces la reina, quien había estado inspeccionando las rosas. «¡Que les corten la cabeza!».
Y el cortejo continuó su marcha, no sin dejar a 3 soldados para ejecutar a los 3 infortunados jardineros que corrieron a buscar la protección de Alicia. «Les prometo que no los decapitarán», les dijo Alicia poniéndolos en una gran maceta que había allí cerca. Los 3 soldados vagaron en su búsqueda durante un rato y por fin se marcharon detrás de los demás. «¡Habéis cortado esas cabezas!», les gritó la reina. «Esas cabezas han desaparecido, con permiso de su majestad», contestaron los soldados sin faltar a la verdad. «Muy bien», vociferó la reina. «¿Ustedes saben jugar al cricket?». Los soldados guardaron silencio y miraron a Alicia, pues era evidente que la pregunta le estaba dirigida a ella. «Sí», vociferó Alicia, ya que parecía lo indicado en aquella reunión. «Vamos entonces», rugió la reina, y Alicia se unió al cortejo muy intrigada respecto a lo que sucedería después. «El día está muy lindo, ¿no?», dijo una vocecita tímida al lado de Alicia, quien se encontró caminando al lado del conejo blanco, que la miraba a la cara con mucha inquietud. «Muy lindo, es verdad», le contestó Alicia. «¿Y dónde está la duquesa?». «Shh», imploró el conejo en voz baja y con mucha prisa. Luego se volvió a mirar por sobre el hombro mientras hablaba y después se empinó en puntas de pies y poniendo la boca junto al oído de Alicia le dijo: «Está bajo sentencia de ejecución». «¿Por qué motivo?», preguntó Alicia. «¿Acaso dijiste, qué lástima?», preguntó el conejo blanco. «Nada de eso», contestó Alicia. «No creo que sea una lástima en absoluto. Lo que dije fue, ¿por qué motivo?». «Dio de puñetazos a los oídos de la reina», comenzó a relatar el conejo. Pero como Alicia no pudo evitar un pequeño estallido de risa, el conejo, muy asustado, le murmuró: «Por favor, silencio, que te va a oír la reina», y continuó su relato. La duquesa había llegado un poco tarde y la reina le dijo: «¡Todos en su lugar!», gritó en eso la reina con voz de trueno. Y la concurrencia empezó a correr en todas direcciones, tropezando unos con otros y creando toda clase de confusiones. Por fin estuvieron instalados en sus puestos y comenzó el partido. Alicia pensaba que en su vida había visto un campo de cricket tan curioso como aquel, pues todo eran surcos y lomas. Las bochas eran erizos vivos y los mazos flamencos vivos también, mientras que los soldados tenían que doblarse y formar los arcos parados sobre pies y manos. La mayor dificultad que encontró Alicia al principio fue manejar a su flamenco. Primero, logró meter el cuerpo bajo su brazo con bastante comodidad, con las 3 patas colgando. Pero cada vez que conseguía enderezar el cuello del bendito bicho, éste insistía en doblarse de nuevo y mirarla de frente, con una expresión tal de perplejidad que la chica no podía menos que soltar la risa. Y cuando por fin lograba bajar la cabeza del flamenco e iba a empezar de nuevo, era sumamente irritante que el erizo se hubiese desenrollado y estuviese por marcharse. Además de esos inconvenientes, generalmente había un surco o una loma que se interponía cuando Alicia quería pegar a su bocha, es decir, a su erizo, y como los soldados encorvados que formaban los arcos continuamente se estaban enderezando y pasándose a otras partes del campo, Alicia llegó a la conclusión de que aquel era un juego realmente difícil. Los jugadores jugaban todos al mismo tiempo, sin esperar turnos de ninguna clase, peleando constantemente y luchando como fieras para conseguirse erizos que golpear. Al muy poco rato, la reina estaba fuera de sí de rabia y andaba dando golpes en el suelo con el pie y vociferando: «¡Que le corten la cabeza!», aproximadamente una vez por minuto. Alicia empezó a sentirse muy incómoda, pues aunque todavía no había tenido ninguna disputa con la reina, sabía muy bien que eso podía ocurrir en cualquier momento. Y entonces pensaba: ¿qué va a ser de mí? Aquí son tan amigos de cortar la cabeza de la gente que lo raro es que todavía quede alguno vivo. Mirando por todos lados en busca de algún medio de escaparse y preguntándose si podría escabullirse sin ser vista, vio en el aire una curiosísima aparición. Al principio la intrigó sobremanera, pero después de mirar un momento se dio cuenta de que era una sonrisa y se dijo: «¿Este es el gato de Cheshire? Ahora tendré con quién conversar». En cuanto hubo boca suficiente como para hablar, el gato preguntó: «¿Qué tal lo pasas?». Alicia esperó a que aparecieran los ojos y entonces le hizo un saludito pensando: no hay objeto en hablarle hasta que hayan aparecido las orejas, o al menos una oreja. Al minuto apareció la cabeza entera y entonces Alicia dejó a su flamenco en el suelo y comenzó a darle cuenta de aquel partido de cricket tan fantástico, muy contenta de tener quien la escuchara. El gato pareció creer que ya había bastante de su persona y no apareció nada más de él.
No creo que lo jueguen bien de ninguna manera, empezó Alicia con tono bastante quejumbroso. Y todos riñen tan fuerte que no se puede ni oír lo que se habla. Además, no parece haber reglas de juego, y si las hay, nadie hace de ellas el menor caso. Y no tienes idea de la confusión que resulta al estar vivos todos los elementos del juego. Ahí tienes, por ejemplo, el arco que yo tenía que pasar ahora se manda a mudar al otro extremo del campo. Me tocaba también golpear la bocha de la reina, pero el erizo de ella se escapó corriendo en cuanto vio venir al mío. ¿Y te gusta la reina?, preguntó el gato en voz muy baja. Nada, contestó Alicia. Es tan extremadamente... En ese preciso momento se dio cuenta de que la mismísima reina estaba ahí cerquita escuchando, de modo que cambió de tono y continuó. Probable que gane ella el partido, que casi ni vale la pena continuar el juego. La reina sonrió muy complacida y siguió su camino. ¿A quién estás hablando?, le preguntó el rey acercándose a Alicia y mirando con gran curiosidad la cabeza del gato. A un amigo mío, un gato de Cheshire, le contestó Alicia. Permítame usted que se lo presente. No me gusta nada su aspecto, dijo el rey. Sin embargo, me puede besar la mano si quiere. Prefiero no hacerlo, observó el gato. No seas impertinente, dijo el rey, y no me mires de esa manera. Y así diciendo, se puso detrás de Alicia como si en realidad tuviese miedo.